antes hablaremos sobre la escena pop nacional que ha ido creciendo considerablemente en los últimos años. Hoy conoceremos más al cantante y compositor paraguayo Acho La Terza, que días atrás lanzó su primer videoclip y está a punto de hacer lo mismo con su disco debut. A continuación veamos el videoclip y lo que nos decía el nuevo ídolo pop de las adolescentes. Este frío, tú eras mi sol, me abrigabas el alma. Fue realmente difícil para mí porque no me llevo bien con la actuación, ¿verdad? Pero fue una nueva experiencia, disfruté muchísimo, trabajé con gente súper profesional. Una de las chicas más hermosas del país. Con Naya Ferreira, que es una de las chicas teen más exitosas ahora que tenemos, una chica que puede ir, que está proyectándose para ir afuera, y súper bien todo. ¿Qué quisiste transmitir con este video y de qué se trata? Bueno, el video transmite la historia de la música, que es una historia de amor, un amor que quedó en el tiempo, y el video representa esa noche de febrero, o sea, representa cómo yo vuelo en ese pensamiento y cómo ella se queda con el pensamiento de esa noche, de ese transcurso. Si pudiera tocar tu voz, lo haría. Si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría así. Si pudiera tocar tu voz, lo haría. Si pudiera volver el tiempo atrás, lo haría así. Noche de febrero se titula la canción del primer videoclip de Acho La Terza, el nuevo ídolo pop de las adolescentes. Influenciado por grandes cantautores como Fito Páez, Jorge Drexler y bandas como Coldplay y U2, recuerda que tenía 12 años cuando escribió su primera canción. 6 años después se prepara para lanzar su álbum debut Estoy Aquí, en noviembre próximo. La producción del disco tuvo a cargo de Sergio Cuquejo, la producción musical, la producción general a cargo de Oscar Eliseche, que es mi productor, y grabaron músicos primer nivel, Luis Telechea, Luis Chaparro, Danilo Zárate, que va a estar tocando hoy conmigo acá, y Sergio Cuquejo. O sea, terminamos de grabar acá y llevamos el disco a Miami, al estudio de Mike Fuller, que cuenta con 15 Grammy, un productor de afuera que trabaja con Pitbull, trabaja con Shakira, con artistas internacionales súper exitosos, y pensamos que la mejor, que le iba a dar un toque especial al disco llevar ahí, ¿verdad? El cantante y compositor paraguayo a sus 18 años pretende llegar muy lejos con su música y así continuar cumpliendo sus sueños. ¿Cómo te sentís ahora? Estás ya despegando, ya la gente te reconoce, te quiere, te demuestra ese afecto. ¿Cómo te sentís? Súper bien, realmente estoy peleando por mis sueños, estoy haciendo lo que me gusta, que es hacer música. Mi familia es lo más. Acá todo esto es gracias a mi mamá, que me ayudó muchísimo, y el apoyo de mi papá también, que me apoya siempre, que me alienta para poder seguir, y por eso estoy haciendo lo que me gusta, ¿verdad? El videoclip está disponible en la cuenta de Acho La Terza en YouTube. Oh,